Miguel Nava, el tema reelección, rápidamente, que nos quedan 2 minutos nada más, reelección. ¿Vas a buscar la reelección de la Defensoría de los Derechos Humanos ante esta cantidad de adversidades, teniendo enfrente a personajes políticos de mucho peso, por lo menos en Querétaro? Yo hago mi trabajo, yo soy un defensor Tú dependes constitucional del de los derechos gobierno humanos. también. No, yo no dependo Tú no del eres gobierno. empleado del gobierno. No, ya no soy empleado del gobierno. No soy porque... ¿Quién te ahora paga? sí que me paga la Defensoría de los Derechos Humanos de Sí, Querétaro. la Defensoría depende de un presupuesto que es público. El presupuesto es público, fue otorgado por el Congreso, el gobierno lo da completo, tengo demandado al Son Congreso, recursos públicos. tengo demandado al Poder Ejecutivo, tengo demandado al Congreso del Estado, porque deben respetar la autonomía del organismo. Pero más allá de ello, por primera ocasión en 27 años la Defensoría le paga a sus trabajadores. Le paga, pero con una gran Yo tengo novedad. una lista ahí de varios ex trabajadores a los que no les han pagado, ¿eh? Varios trabajadores del gobierno del Estado, quiero que aclares este punto porque es muy importante. Yo oí una entrevista que inclusive estuvo la lideresa sindical de los trabajadores al servicio de los poderes del Carmen Estado. Mancha. Carmen Mancha, que ha estado en mi oficina y le he explicado lo que te puedo decir a ti claramente. A ver. En la Defensoría de los Derechos Humanos, por mandato de una ley emanada del Congreso, que es la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del ISSSTE, todos los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría, empezando desde la voz, tenemos una incorporación al ISSSTE y nos rige la ley del ISSSTE. Nuestras prestaciones sociales, que no las paga el gobierno, no las paga el Poder Judicial y tampoco los organismos autónomos, incluyen la vivienda. Nosotros tenemos FOBISSSTE. Nosotros pagamos cada una de las prestaciones. ¿Por qué? Porque tuvimos un régimen de incorporación obligatoria. En términos de la ley burocrática local, en donde prevé un esquema de pensiones y jubilaciones, no entra la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, porque a nosotros nos rige una norma diversa. Pero además, una norma, en términos del artículo 133 de la Constitución, que es de superior jerarquía que la ley local, burocrática. El gobierno del Estado y el municipio de Querétaro y el Poder Judicial del Estado y el Poder Legislativo y los organismos autónomos tienen una incorporación voluntaria al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. En esa incorporación voluntaria al Instituto Mexicano del Seguro Social, el instituto se compromete, como debe ser en cualquier otro caso, que al momento en que una persona llegue a la cesantía, a los 60 años de edad, pueda tener una pensión, o por invalidez. Pero si cumple con los años de trabajo, su pensión por su jubilación por años de trabajo. Ya está previsto porque el gobierno paga, porque el trabajador paga y está ahí. Lo que es verdaderamente inverosímil es que se le exija a un gobierno y el gobierno acceda, o el Poder Legislativo o el Poder Judicial, un organismo autónomo, que además de obtener garantizados derechos sociales de pensión y jubilación, también quieran acabar con el presupuesto del pueblo de Querétaro en las arcas de la Secretaría de Finanzas, porque quieren una segunda pensión en base a una ley local. Es inmoral, es poco ético, es indebido, es ilegal. Es ilegal. Es ilegal, porque están quitando el dinero. ¿Y a quién le toca definir esa legalidad o ilegalidad? Pues le toca al Congreso del Estado y a la aplicabilidad al Poder Ejecutivo del Estado, porque les quiero decir una cosa, hay 17 municipios que no tienen la incorporación ni al Seguro Social ni al ISSSTE, y entonces en 17 municipios se aplicaría el tema de pensiones y jubilaciones que marca la ley local. Miguel Nava, el tiempo se nos termina. Yo te agradezco mucho además la presencia en este espacio. Creo que hay temas que cada uno le podríamos dedicar horas enteras para poder hablar del asunto. Lo que me parece muy significativo es que, a mi juicio, pareciera que la Defensoría de los Derechos Humanos, que está para defender los derechos humanos de todos los ciudadanos, de repente se tiene que enfocar o se tiene que aplicar en situaciones para corregir situaciones que tendría que ser única y exclusivamente responsable esta, o del gobierno, o de los legisladores, o del Poder Judicial en el Estado de Querétaro. Defendemos los derechos humanos como cualquier organismo público autónomo en contra de los abusos, los excesos o las omisiones de las autoridades. Nosotros no actuamos entre particulares, pero es importante que tengamos este micrófono y ahora sí que la gente se entere de lo que está pasando cuando las autoridades no cumplen con su función. Hay autoridades que sí lo hacen y lo hacen diariamente y muy bien en Querétaro y en los municipios, pero las que no, hacemos los señalamientos. Y regreso a tu pregunta, sí voy a buscar la reelección, sí le estoy diciendo, pero además los legisladores tendrán que decidir por mí, porque yo no puedo ser contendiente, yo tengo satisfechos todos los requisitos que marca la ley, y tendrán que decidir primero si me quedo, para después emitir una convocatoria, y lo haré formalmente en los términos que marca. ¿Y qué va a decidir si te vas o te quedas? Pues en términos de la Constitución y la ley, las 2/3 partes del Congreso podrían decir que me quede. Fui
electo por Esos unanimidad. diputados a los que les dijiste ignorantes, Estos diputados van a tener que votar. bueno, si te tendrán vas que, o te quedas. primero tendrán que decir si me reeligen o emiten una convocatoria. Estos diputados, que es lo que estos diputados. Que lo tienes además, lo tienes demandado, ¿no? Tengo Al demandado en controversia constitucional al ¿Y Congreso. ha habido respuesta? Del Congreso sí se le han respondido a la Corte y seguimos en el litigio, pero eso no tiene que ver nada con la función de defensor de derechos humanos. O sea, yo no tengo que quedar bien, por así decirlo, en términos coloquiales, Sí, ni sí, con sí, el sí, Congreso, sí. ni con el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial, para que me reelijan. O Yo con el hago mi- gobernador. o con el gobernador, que no es mi jefe. ¿Con quién tienes que quedar bien? Con la sociedad, con las queretanas, ellos son mis patrones. ¿Y has quedado bien? Pues al menos el trabajo que hemos ¿Has hecho. la evaluado, gente- has preguntado a la gente cómo te califican? Sería pretencioso de mi parte decir que sí, pero tú pregúntale a la gente que ha preguntaré, recibido le la atención preguntaré, de la Defensoría. Le preguntaré con mucho gusto. ¿Cuántas quejas y cuántas por lo menos, recomendaciones ha emitido en este gobierno la Defensoría de los Derechos Humanos? Hemos emitido 4 recomendaciones. Son muchas. 3 o en el pocas? sector salud, una que tiene que ver con la Secretaría de Gobierno, el Instituto Queretano del Transporte y la Secretaría de Planeación y Finanzas. Son pocas recomendaciones porque nosotros creemos que la parte fundamental de un organismo es el fomento de la cultura, el respeto a la ley y el fortalecimiento de las instituciones a través de mecanismos jurídicos que tengan coercitividad. Por eso ayudamos a demandar, a denunciar. Lo fuerte de la Defensoría es que utilizamos el marco legal coercitivo para hacer efectivo el Estado de Derecho. Como siempre, muchas gracias otra vez, mi querido doctor Miguel Nava Alvarado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, buenos días a todas las personas que Nos escuchan. vemos en otra ocasión también para que volvamos a platicar. ¿Te late? Pues me late, ojalá que no pase tanto tiempo. Ojalá. Muchas gracias otra vez. Si parejas del mismo sexo adoptan niños, ¿qué derechos van a tener también los niños y se deben proteger a las familias porque son...